Es muy curiosa esa posición de la juez porque es que ella nos dice que está resguardando el buen nombre de los acusados y que nomás el hecho de exponer los nombres ante la opinión pública ya generaría una vulneración de su buen nombre. Y esos nombres de esos acusados son públicos, pero hace años. Y sobre todo con las personas poderosas, poderosísimas, como el caso de Marta Lucía Ramírez, que han sido llamados por la defensa de los directivos bananeros para que declare en este juicio. Es una razón del presidente. Vos tenés plan A y plan B. El plan A es que contés la verdad pasito, bien organizadita, te dejas orientar, te dejas llevar de los abogados. O plan B, te extraditan. Esta es una historia larga porque es que nosotros estamos cogiendo hechos que pasaron desde el 95 hasta el 2024. Esto pues parece risible, pero el único condenado por esta financiación es un ex conductor de Chiquita. Dejar un testimonio, esto queda, y eso no es poca cosa en un país en el que se nos olvida todo. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Contracorriente. Yo soy José Guarnizo, director y periodista de Vorágine. Este es un espacio en el que hablamos de nuestras investigaciones, esas que casi siempre incomodan al poder. Hoy estoy con Nicolás Sánchez, periodista de investigaciones de Vorágine. ¿Cómo estás, Nicolás? Hola José, contento de volver a estar por acá en Contracorriente. Bueno, Nicolás, y a todas las personas que nos ven en este momento, queremos contarles que el tema de hoy es: Marta Lucía Ramírez negó conocer relación entre paramilitares y convivir. La ex vicepresidenta fue llamada como testigo de la defensa de un exdirectivo de Banacol que enfrenta un juicio por financiación de grupos paramilitares. Esto se da en el contexto de una investigación escrita por Nicolás Sánchez Arévalo, que se llama El dossier desconocido de Chiquita Brands, Uribe y los paramilitares. Es una investigación muy extensa que está publicada en www.voragine.co, pero hoy vamos a abordar esta parte de la justicia, esta parte donde declara Marta Lucía Ramírez, y pues vamos a estar también leyendo los comentarios de los lectores. Les recordamos que Vorágine es un medio de comunicación independiente que hace investigaciones sobre vulneración de derechos humanos y corrupción. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. En Instagram y en Twitter estamos como @voragineco, y también a que nos apoyen a través de Baki y Patreon en la pestaña de Apóyanos en www.voragine.co. Nicolás, pues en efecto, queremos que nos leas algunos fragmentos de esta investigación, y yo creo que va a ser muy importante. Bueno, nos vamos a centrar en este episodio sobre todo en qué ha pasado con la justicia, ¿no? Ahí se van a dar cuenta en esa investigación que hay dos acusaciones contra exdirectivos bananeros, tanto de Chiquita Brands como de Banacol. Algunos están acusados, otros están ya enfrentando un juicio por el presunto delito de concierto para delinquir, financiación de grupos paramilitares. Y hay que decir como contexto, para ya darte la palabra, Nicolás, que en Estados Unidos, una corte de Estados Unidos ya condenó a Chiquita Brands a indemnizar algunas pocas víctimas que dejó esta fusión, por decirlo de alguna manera, entre las convivir y los paramilitares. El tema es que los bananeros durante un periodo específico de los años 90 financiaron a las convivir, y las convivir terminaron convirtiéndose y trabajando de la mano con los paramilitares. Esto ya está aprobado en Estados Unidos, y lo que sucede es que en Colombia, por el contrario, la justicia ha sido lenta, se ha demorado un montón, han pasado más de 20 años y hasta el momento pues solamente se ha llegado a etapa de juicio, y es muy posible que estos casos prescriban. Pues la investigación de Nicolás Sánchez Arévalo justamente rememora todo lo que sucedió en esos años, cómo nacieron las convivir supuestamente para prestar seguridad a los empresarios en la región de Urabá. Fueron organizaciones legales, pero que luego se fusionaron y al final no se sabía si eran paramilitares o no se podía distinguir los unos de los otros. Nicolás, voy a compartir entonces para que leamos solo algunos fragmentos de esta investigación, que en lo que tiene que ver con la justicia y sobre todo con las personas
poderosísimas, como el caso de Marta Lucía Ramírez, que han sido llamados por la defensa de los directivos bananeros para que declare en este juicio. Nicolás. Sí, José, muchas gracias. Y nada, también a manera de contexto, contarle a la gente pues que Chiquita Brands es la empresa bananera más poderosa del mundo, ¿no? Y que pues hay varios de sus directivos o exdirectivos aquí en Colombia que están enfrentando ese juicio. Y es importante como destacar también que en Colombia no hay condenas en contra de empresarios bananeros por el esquema de financiación de los grupos paramilitares que se dio y que el único condenado, esto pues parece risible, pero el único condenado por esta financiación es un exconductor de Chiquita, que era quien se encargaba de llevarle el dinero de la empresa a los paramilitares. Entonces, ahí sí, hay una frase muy colombiana que es la justicia para los de Ruana, y precisamente vamos a ver un poco cómo se ha marcado ese desequilibrio de fuerzas entre la compañía y la justicia colombiana. Entonces, voy a empezar con la lectura. Desequilibrio. El juicio contra los directivos de Banacol y de Chiquita avanza de manera lenta y los empresarios hacen gala de sus influencias políticas y económicas. Para los años 2002 y 2003, ¿qué información tenían ustedes de relaciones o no entre las Convivir y las llamadas autodefensas de Colombia? No la teníamos en el gobierno. Ese es un fragmento del interrogatorio que le hizo el abogado Jaime Lombana a Marta Lucía Ramírez, quien acudió al juicio como testigo de la defensa de Banacol. La ex vicepresidenta hizo énfasis en que para 2002 y 2003 ya no existían las Convivir, pero omitió que algunas de esas habían mutado en servicios especiales de vigilancia y seguridad privada. La escena es reveladora. Lombana, uno de los abogados del expresidente Uribe, apoyó la defensa de los empresarios bananeros en el testimonio de una mujer que ha dirigido poderosas instituciones del Estado colombiano como los Ministerios de Defensa, Comercio Exterior y la Cancillería. Según reconstruyó el periodista Roberto Hercher en su libro Crónicas Bananeras, el término República Bananera es obra de un cuentista norteamericano llamado William Sidney Porter. El escritor vivió en Honduras y conoció los atajos, los excesos y la manera de traficar influencias de uno de los fundadores de Chiquita, llamado Minor Kate. En 1904, Sidney publicó la novela Repollos y Reyes, en la que ficcionó ese poder en un lugar que bautizó como Anchurria. En un capítulo de la novela, una bananera que operaba en Anchurria financió un golpe de Estado. La decisión se dio después de que un presidente pusiera un impuesto a la exportación de esa fruta. La compañía depuso al gobierno e implantó uno liderado por un joven que estudió en la Universidad de Yale, y lo primero que hizo fue eliminar el tributo. El Estado quedó al servicio de los negocios de los influyentes bananeros por vía de personas de la élite educada en reputadas universidades. En su intervención, Marta Lucía Ramírez también habló de una supuesta intranquilidad de Uribe por el ejercicio de las Convivir. Abro comillas. Alguna vez me acuerdo haber escuchado al presidente Uribe diciendo: es que estos son sectores que de ninguna manera pueden estar operando. A mí me tocó como gobernador de Antioquia asumir que se les quitaran licencias de funcionamiento que había dado la gobernación incluso antes de que él fuera gobernador, porque precisamente decía: esto se puede salir de control en cualquier momento por parte de un gobernador. Cierro comillas. Esa fue una intervención de Marta Lucía Ramírez en el juicio. Vorágine no encontró ningún registro de asociaciones Convivir en Antioquia fundadas antes de que Uribe fuera gobernador. Esa es como una parte de nuestra investigación en la que precisamente resaltamos cómo Marta Lucía Ramírez fue y acudió como testigo de la defensa de uno de los exdirectivos de Banacol al juicio. Así es. Bueno, vamos a leer otro pequeño fragmento de esta parte que dice así. El de Ramírez no es el único caso de una persona influyente que ha tomado partido por los bananeros en medio del juicio acudiendo a imprecisiones.
Como lo reveló Vorágine, el columnista y director del CERAC, Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto, Jorge Restrepo, intentó en el juicio minimizar el papel de las Convivir en la expansión paramilitar y cuestionó que el dinero que recibieron los paramilitares por vía de esas cooperativas haya sido usado para cometer crímenes. El columnista Andrés Otero León Gómez también rindió un informe para la defensa de Chiquita. En el documento, Otero seleccionó de manera conveniente fragmentos de sentencias judiciales que favorecían las tesis de la defensa y ocultó otros que las contradecían. El consultor también mintió diciendo que hasta 1999 no existían registros públicos de las relaciones entre las Convivir y los paramilitares. Otero actuó a nombre de la empresa Guidepost, que es dirigida y gerenciada en América Latina por el columnista Joir Ackerman, de quien Vorágine se refirió en un editorial. Abro comillas. Evidentemente hay un músculo financiero para invertir en su defensa y en construir narrativas a favor de sus intereses. Por eso también contratan empresas encargadas de intervenir en crisis, cierro comillas, explicó Sebastián Escobar, abogado del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que ha oficiado en el juicio. A todo ese poder se suma que el proceso podría prescribir. El 14 de junio de 2022, el Tribunal Superior de Antioquia subrayó, abro comillas, se advierte a la juez que debe darse prioridad a este caso por estar cerca al término de la prescripción, cierro comillas. Las partes calculan que el expediente prescribiría en septiembre de 2025. Y por último, vamos a leer esta última parte que nos parece importante. La jueza Diana Lucía Monsalve Hernández ha manejado el proceso de manera reservada. Vorágine interpuso un derecho de petición para obtener las audiencias del juicio que por ley son públicas, pero la funcionaria judicial denegó el acceso a la información y argumentó, abro comillas, los procesos en el caso que nos ocupa no han sido vencidos en juicio, significando entonces que el solo hecho de publicitar ante la opinión pública y medios de comunicación sus nombres crearía un manto de dudas sobre la reputación que en momento alguno se podría volver a levantar. Es por ello que esta funcionaria está en la obligación de garantizar el buen nombre de estos ciudadanos hasta tanto no sean vencidos en juicio y que la decisión debidamente ejecutoriada. Acá están los nombres de los bananeros. Y frente a eso yo sí quiero decir, Nicolás, nosotros presentamos un derecho de petición, como decimos ahí, pidiendo la información. Y la jueza nos negó el expediente, luego interpusimos un recurso de insistencia, volvió y nos negó esa información y con todo respeto, hay que decir, con el respeto que se merece la funcionaria judicial, ella está equivocada. Este es un proceso que está por ley 600, que es el antiguo método de procedimiento penal, y en la etapa de juicio las audiencias son públicas. En ningún momento, al hacerlas públicas, se está atentando contra el derecho al buen nombre de las personas, porque nuestro oficio no es salir a decir que ellos son culpables. Nuestro oficio es mostrar qué está pasando en el juicio. Los juicios son evidentemente dialécticos. Está la fiscalía que acusa, la defensa que, valga la redundancia, se defiende, y un juez que finalmente emitirá una sentencia que puede ser condenatoria o absolutoria. Y la ley es clara en decir que en la etapa de juicio de los procesos penales que se rigen por la ley 600 son públicos. Entonces, a nosotros nos está tocando acudir a otra instancia porque ya está protegiendo el buen nombre de los acusados, de las personas que están enjuiciadas, que por supuesto tienen derecho al buen nombre y es un derecho, pero nosotros también tenemos derecho a la libertad de expresión. Es más, la libertad de expresión, más que un derecho de los periodistas, es un derecho de los ciudadanos. Los ciudadanos tienen derecho a conocer lo que está sucediendo en este juicio, pero bueno, vamos a ver qué pasa con la justicia alrededor de estas informaciones que estamos pidiendo, Nicolás. José, y es muy curiosa esa posición de la juez, porque es que ella nos dice que está resguardando el buen nombre de los acusados y que nomás el hecho de exponer los nombres ante la opinión pública ya generaría una vulneración de su buen nombre, y esos nombres de esos acusados son públicos, pero hace años, o sea, hace años, y la jueza lo sabe. Pero además de eso, cuando
tú envías ese recurso de insistencia, la jueza emite una respuesta un poco subestimando la capacidad intelectual de los periodistas, diciendo que tergiversan todos los casos O y sea, diciendo que nosotros más o menos como que vamos a juzgar a los acusados y realmente pues nosotros ni siquiera tenemos esa potestad. ¿Quién tiene la potestad de juzgarlos y encontrarlos es ella. culpables o declararlos inocentes? Es ella y nosotros ahí no podemos interferir de ninguna manera. Si ella no quiere leer las investigaciones que nosotros hacemos, pues que no las lea, pero sí tenemos derecho a acceder a esas piezas que Sí. son importantes para la prensa. Sí, y son importantes para los ciudadanos, porque yo insisto, no es el derecho que yo tengo como periodista de acceder a Claro. la información, no, es que el periodismo es un trabajo social y al final quienes tienen derecho a enterarse de las cosas son los ciudadanos, las audiencias, los lectores, etcétera, etcétera. Imagínense donde uno no pudiera mencionar que alguien está enfrentando un juicio, pues entonces, ¿qué tipo de información accederíamos? Pero Sí. bueno, eso desafortunadamente se jugará en un terreno judicial, tendremos que irnos a otras instancias y seguiremos dando esa lucha por la libertad de expresión. Pero bueno, ya veremos qué pasa con eso. Pero me gustaría primero pues como leer algunos comentarios de los lectores que nos han dicho y me gustaría de forma muy concreta, Nicolás, que nos dieras una respuesta también. Los escogimos aleatoriamente. Aquí tenemos uno que dice, ¿cuál fue el problema que pretendían resolver con la creación de esas cooperativas? Sí, Okay. José, y aquí hay un tema contextual que es muy importante y tal vez no lo habíamos mencionado. ¿Por qué mencionamos nosotros las convivir pues en la lectura y en toda nuestra investigación? Porque es que las convivir son piezas cruciales del esquema de financiación de los grupos paramilitares. ¿Por qué? Porque fueron cooperativas legales avaladas por el Estado que se crearon en varias regiones del país, algunas de ellas en la región de Urabá, y lo que pasó fue que los empresarios financiaron las Convivir y las Convivir transfirieron ese dinero a los grupos paramilitares. Entonces, por eso es importante esa claridad. ¿Para qué se hicieron estas Convivir? Bueno, pues es una pregunta muy interesante porque si uno ve como la filosofía de las Convivir, pues de la ley que le dio vida a las Convivir por allá en el 94 y de los decretos reglamentarios, pues supuestamente era como que los empresarios que tenían su operación en las zonas rurales pudieran tener como unos esquemas de seguridad privados que los defendieran a ellos. El tema es que en la región de Urabá las Convivir no se desviaron, no fue que en un primer momento las fundaron los campesinos y después se volvieron paramilitares, sino que directamente fueron fundadas por jefes paramilitares. Nosotros lo decimos en nuestra nota, en nuestra investigación, y es que las Convivir en Urabá sirvieron para arropar de legalidad grupos paramilitares que ya operaban en la región. Entonces, hay una declaración de Raúl Emilio Hasbún, que fue el excomandante del bloque bananero, en la que él dice, las Convivir a nosotros nos sirvieron para tres cosas: para recibir la plata de parte de los empresarios bananeros que nos hacían los aportes a nosotros, porque ellos tenían un problema para legalizar eso en la parte contable de sus empresas. La segunda fue para obtener un flujo de información que en la guerra la información pues es un bien tremendo y ellos gracias a las Convivir pudieron instalar antenas repetidoras que les permitieron tener más o menos, según Hasbun, unos 900 radios de comunicaciones en toda la región de Urabá. Y la tercera era tener armas con salvoconducto, o sea, pues, mejor dicho, es el sueño de cualquier criminal que su arma tenga un salvoconducto y que si lo coge la policía en cualquier lado no lo puedan judicializar por porte ilegal de armas porque tiene un salvoconducto. Entonces, creo que o sea, respondemos un poco la pregunta de esta persona que nos Okay. preguntó para qué se fundaron las Convivir. Bueno, siguiente comentario. Dice, una fuente, y al medio le piden pruebas de lo que hizo, el otro dice una fuente, jajajaja, ja, ja, ja. ¿Y cuál es la fuente? Eso es mentira, la fuente de los deseos.
Bueno, Bueno, yo creo que se refieren a un episodio que está citado en la nota, que a mí me parecería bueno enseguida, de pronto que tú leas algún fragmento que tiene que ver con Raúl Emilio Hasbún. Raúl Emilio Hasbún, pues es un excomandante paramilitar que también pues fue empresario bananero, ¿sí? Y que se convirtió tal vez como, no sé si estoy en lo correcto, Nicolás, como el testigo estrella de esa relación entre los empresarios bananeros, las convivir y los paramilitares, porque él estuvo, digamos, en toda esa cadena. ¿Y qué es lo que cita Vorágine en este artículo firmado por Nicolás Sánchez? Y es un hecho que aparentemente ocurrió, que no conocíamos, y que indica que Jaime Jaramillo Paneso, que era un escritor, digamos, un personaje muy conocido en Antioquia, que sirvió muchas veces como de garante de paz. Jaime Jaramillo Paneso, hay que decir que era un hombre muy reconocido, un académico, digamos, un intelectual en Antioquia, en Medellín, muy amigo del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y lo que nos dice es lo que nos dice, bueno, se lo dijeron a Nicolás, solo que yo estaba presente en esa conversación y por eso digo, nos dijo, básicamente lo que dice es que Raúl Emilio Hasbún estaba declarando a medias cuando estaba inmerso en el proceso de justicia y paz, no estaba contando todo lo que sabía o estaba como diciendo solo pequeñas cosas, y Jaime Jaramillo Paneso habría ido a la cárcel de máxima seguridad de Itagüí y aparentemente le dio una razón del entonces presidente Uribe, que más o menos decía, oiga, usted tiene un plan A y un plan B. El plan A es que, ojo con lo que dice, ¿no? Y hágale pasito, o el plan B es siga hablando duro y lo extraditamos, ¿no? Entonces, eso enseguida me gustaría que de pronto leyeras como un pequeño fragmento y también que hicieras como una breve, muy breve introducción sobre el tema. sí, pues José, recordarle un poco a nuestra audiencia que Raúl Emilio Hasbún, cuando se desmovilizó el bloque bananero, él era su comandante máximo y él hizo una trampa, hay que decirlo abiertamente, él hizo una trampa que fue desmovilizarse como si fuera un simple patrullero de ese bloque. Pero a medida que fueron entregando información a otros ex jefes paramilitares, pues ya la fiscalía como que se percató del nivel de ascendencia que tenía Hasbún en la estructura armada y lo mandó capturar. En unas primeras versiones, lo que dijo Hasbún es que los empresarios que le habían dado tanta plata a las convivir no tenían ni idea que las convivir tenían algunos, o tenían algunos no, que tenían nexos y que eran de los paramilitares. Eh, y un poco él empieza a aflojar un poquito más de verdad y es en ese momento donde supuestamente se da esta reunión. Voy a leer los párrafos que me dices un poco para darle más contexto a nuestra audiencia. Por supuesto. Entonces dice, una fuente que mantenemos anónima para evitar represalias violentas en su contra, nos contó un hecho hasta ahora desconocido del cambio de versión de Hasbún. Esa persona, que según constatamos podía tener acceso privilegiado a la información, relató que el excomandante, que desde que el excomandante fue capturado, empezaron a enviarle razones para que no hablara. Y así lo hizo. Según la versión de la fuente, la decisión de Hasbún cambió un día en que Jaime Jaramillo Paneso, un escritor y político paisa cercano al expresidente Uribe y fallecido en 2020, fue a visitarlo a la cárcel de Itagüí con una razón del entonces presidente. Voy a abrir comillas y dice lo siguiente: la cosa es que estuve reunido con Álvaro, refiriéndose a Álvaro Uribe, y con los bananeros, y ese tema tuyo hay que saberlo manejar muy bien. Tenés que tener mucho cuidado porque hay dos posibilidades y es lo que yo te vengo a decir. Es una razón del presidente. Vos tenés plan A y plan B. El plan A es que contes la verdad pasito, bien organizadita, te dejas orientar, te dejas llevar de los abogados. O plan B, te extraditan si empiezas a hablar y a decir cosas. Cierro comillas. La fuente que nos contó esta versión tuvo acceso a los excomandantes paramilitares y los visitó no pocas veces en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí.
Hasbun era un hombre impulsivo que había manejado un ejército y sabía lo que era tener poder y plata. Según la fuente, este le contestó a Jaramillo Paneso: ¿sabe qué, Jaime? Plan B. Y hasta ahí fue como la primera versión de nuestra investigación, pero unos días después de publicada nos llegó un poco más de información de otra persona que dijo conocer esos hechos. Entonces voy a leer el siguiente párrafo. Otra fuente, después de publicar esta investigación, contactó a Vorágine y le confirmó la versión de la razón que habría enviado Uribe por intermedio de Paneso. Esa persona también visitó de manera recurrente a jefes paramilitares y excombatientes de distintos rangos de la SAUC en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí. Según nos contó, un excomandante le expuso a él la situación entre el escritor y Hasbun en una reunión en la que los exparamilitares se quejaron de las presiones que sentían para evitar que hablaran de élites económicas y políticas. Un hombre que tuvo un alto rango dentro de esa estructura criminal y estuvo detenido en la misma penitenciaría, nos dijo que desconocía cualquier información sobre esas presiones. Sí, que ahí hay otra versión antagónica. Claro. Y yo creo que es importante para los lectores también entender cómo se valoran estas fuentes. Entonces, pues lo primero es que eso no lo dijo el señor de la tienda de la esquina. O sea, digamos, en este caso coincide con que yo estuve también en esa reunión en la que estaba la fuente en la ciudad de Medellín con Nicolás, y es una persona que tiene, digamos, que no solamente entró muchísimas veces a la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, sino que tuvo una relación muy cercana con los ex jefes paramilitares, que es conocido, que yo como reportero lo sabía de hace muchos años cuando cubría Justicia y Paz y cuando empecé como practicante por allá en los años 2004-2005. Entonces, digamos, se hace también un proceso de contrastación de la fuente. ¿Qué tanto acceso la fuente pudo haber conocido? ¿Cómo pudo haber conocido esa situación? Y por otro lado, también hay que decir que Jaime Jaramillo Paneso pues, fue un gestor de paz en muchas ocasiones. Él se vinculó muchísimo pues, a estos procesos, entre otras cosas porque Jaime Jaramillo Paneso era una víctima del conflicto. A Jaime Jaramillo Paneso, que era un intelectual, era un tipo absolutamente culto, a él le mataron un hijo. La guerrilla le mató un hijo que era un ingeniero agrónomo. Él escribió una columna pocos días después del asesinato de su hijo que se titulaba "Esta es mi cuota, camarada Karina", porque a alias Karina es que se le adjudica el crimen del hijo de Jaime Jaramillo Paneso, que entre otras cosas quiero decir, es una columna de opinión impresionante. Él era un gran escritor y yo creo que refleja un dolor impresionante, pero además con la gallardía que implica también decirle, mira, esta es mi cuota de la guerra, ¿cuál es la cuota que va a usted poner? ¿No? Entonces, fue visitante de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí. Ahora bien, si Nicolás puede redondear así rápido, y luego aparece otra fuente que también tiene unas características que nos dan a entender que podemos incluir este fragmento dentro de la investigación, y por supuesto en la parte final se pone otra frase de un excomandante paramilitar con quien Nicolás habló, que negó esa situación, y es deber y responsabilidad de nosotros incluir ese testimonio. Sí, o sea, y ese testimonio puede contradecir lo que nos dijeron las otras personas, pero pues así de claro es, ¿no? O sea, como que uno tiene que, como periodista, hacer esa labor de contrastación y pues nada, decirle a esos críticos que nos estaban diciendo que una fuente, como que querían un poco también que se revelara la fuente, lo cual pues era imposible por unos acuerdos de confidencialidad que nosotros tenemos y porque esta información sigue siendo muy delicada. Esto es información que sigue siendo muy delicada y no podemos incumplir esos acuerdos de confidencialidad, pero sí nos llegó información de otra fuente que nosotros sabíamos que también fue cercana
a excomandantes paramilitares, que conoció de cerca un poco ese proceso de desmovilización paramilitar, que estuvo cerca a muchos excombatientes y ahí es que, pues digamos, tomamos la decisión de también incluir eso, también un poco escuchando las críticas que nos hacen en redes y un poco aprovechando pues que nos llegó la información es muy importante para nosotros, ¿no? No, y está bien que nos critiquen y que nos digan, o sea, es que, pues, es decir, en nuestro trabajo también está bajo el escrutinio público. Los periodistas no somos infalibles, ni mucho menos, ni dictamos sentencias. Intentamos, yo creo que este trabajo sí que lo puede decir. Este es un texto como de más de 22 páginas, son 60.000 caracteres con espacios en Word. Yo creo que es una investigación de muchos años que salió este domingo, pero de alguna manera contiene muchos años de investigaciones, viajes al Urabá. Nicolás ha estado en la zona varias veces, pero muy específicamente para este informe también estuvo allá estuvimos juntos también haciendo reportería, escuchando a las víctimas, buscando números, escarbando procesos judiciales. O sea, si ustedes leen esta investigación de Nicolás, ustedes van a ver cualquier cantidad de documentos, de documentos que vienen de Justicia y Paz, documentos que no conocía nadie, desclasificados. Yo no te podría decir en este momento cuál es el número de fuentes consultadas, porque son muchísimas y muchísimas y muchísimas. Y esto hay que decir que tampoco es tan común en la prensa colombiana. Es decir, un texto de estos, antes de la publicación, yo le decía a Nicolás, está muy largo, pero creo que se justifica. ¿Y por qué? Porque yo lo hemos dicho muchas veces en este Contacorrientes, no le tenemos miedo a los textos largos, entre otras cosas porque nosotros los periodistas nos quejamos de que los lectores no leen, las audiencias no leen, pero si nosotros mismos desde el minuto cero, antes de publicar, decimos, no, pues es que está muy largo. No, es decir, si cada párrafo y cada línea se justifica, pero si además de eso, cada línea tenemos cómo adjudicarla a una fuente, a un documento, porque obviamente aquí no se dicen cosas al aire tampoco. Es decir, cada línea pasa por un proceso. La edición no es solamente corregir comas y eso, que eso también es la labor de nosotros los editores. No, la edición es estructural y una edición estructural también va a la verificación de cada una de las cosas que se dicen ahí. ¿Tenemos cómo probar esto? ¿Hay un documento que soporte esto? ¿Hay un testimonio que soporte esto? De lo contrario, pues no se publicaría de esa forma. Sí. ¿Y quién era el que decía? Creo que era Gabriel García Márquez, que hay historias largas e historias alargadas. Creo que era Gabriel García Márquez. Y yo creo que esta es una historia larga, porque es que nosotros estamos cogiendo hechos que pasaron desde el 95 hasta el 2024. O sea, imagínate lo larga que es esta historia. Y claro, después de publicada, en conversaciones que tuvimos tú y yo decíamos, fue pucha, está muy larga. Y yo he pensado, sí, está muy larga, hay que sacarle un tiempo para leerla. La gente que la quiere leer completa le tiene que sacar un tiempo entre 45 minutos y una hora, creo yo. Pero nosotros no subestimamos a la audiencia, que es uno de los problemas del periodismo, creo. Ese es mi punto. No hay que subestimarlo, entonces nadie lee. No, la gente sí lee. La gente sí lee y uno se da cuenta en las métricas. O sea, ahí existe una cosa que se llama tiempo de permanencia en página, que es promedio de permanencia en página, y uno sabe cuánto se demora la gente. Entonces, además también siento que este es un documento que queda. Y así como esta poeta uruguaya, Pérez Rossi, que decía que la poesía de alguna manera sirve para dejar un testimonio, yo siento, Cristina Pérez Rossi, yo siento que el periodismo también. Es decir, dejar un testimonio, esto queda, y eso no es poca cosa en un país en el que se nos olvida todo, en el que en cada 8 días hay otro escandalillo,
Pero está bien, no quiero decir que esté mal cubrir las noticias del día, yo lo he hecho también, yo yo he cargado ladrillos y empecé como desde reportero y haciendo notas diarias, solo que en Vorágine tiene otro enfoque y ese enfoque está, digamos, puesto sobre investigar las historias, demorémonos lo que nos tengamos que demorar o lo largo que pueda ser. Bueno, Nicolás, yo creo que eso. Déjame decir una última cosa de este reportaje tan extenso, y es que creo que muchas veces hay muchas noticias fragmentadas, una condena por aquí, un juicio por allá, un muerto por aquí, un muerto por allá, y nadie, o sea, como que nadie entiende nada. Y creo que lo que hace esta nota es coger esas noticias de cierta manera, que muchas cosas que ya se conocían, muchas otras que no se conocían, y darle un hilo, ¿no? Y decirle, vea, esto fue así, porque está casi narrado de una manera cronológica. Nosotros empezamos con la génesis de las asociaciones Convivir y terminamos en el juicio que se está desarrollando hoy en contra de empresarios bananeros. Entonces creo que si la gente quiere saber qué pasó con las Convivir, cómo fue eso, y quiere como empezar a entender como unas noticias que parecían aisladas, este es un documento que les puede ayudar a entender todo ese fenómeno, ¿no? No, buenísimo. Y Nicolás, quisiera como pedirte también como una breve reseña. También aquí pues hay un comentario que nos llega, que nos dice, desde los 60 chiquitas nombrado por apoyo a mercenarios o paramilitares, nos dice Irma Londoño. Lo dicen documentos de inteligencia con lujos de detalles. Y ella pues ahí nos muestra como unos documentos de su momento. Pero también me gustaría que brevemente, ya para ir cerrando, nos hablaras un poquito sobre ese libro Crónicas Bananeras de Roberto Herscher, a quien admiramos muchísimo, un cronista que ha tenido una relación también muy cercana con Colombia. Desde España también ha hecho, digamos, ha hecho un aporte a la hora de hacer periodismo narrativo. Tú sabes lo importante que es para mí el periodismo narrativo y la crónica, porque no solamente es buscar datos y encontrar documentos, sino es contar la historia. Y para mí el 50% de una buena investigación es cómo la vas a contar. Entonces quisiera que me dieras tus impresiones sobre ese libro y también recomendarlo, ¿por qué no? Sí, bueno, pues como tú sabes, yo estaba en otros temas, estaba leyendo otros libros y en algún momento surgió la posibilidad del viaje a la región de Urabá, un poco a mirar este tema de las Convivir, que es un tema que a mí me ha obsesionado hace varios años, y en ese momento yo tenía el libro todavía sin desempacar en mi biblioteca personal, lo destapé y empecé a leerlo porque sabía que me iba a servir un poco y me sirvió la verdad mucho para esta investigación, y pues es un libro que empieza contando la historia de Chiquita Brands en Centroamérica, sobre todo en Honduras. Y ahí un poco yo lo cuento, ya él va diciendo, nos cuenta esas historias de cómo hubo desde un principio de Chiquita Brands como unos vicios ahí bien complejos con el poder, y recordarle a nuestra audiencia que no solamente es lo que pasó en Honduras, sino que también aquí desde la masacre de las bananeras que también narró Gabo, pues ahí está metida, no Chiquita, pero porque hay que recordar que Chiquita Brands es el nombre que asumió la United Fruit ya cuando estaba bastante desprestigiada en América Latina, ¿no? Y en el libro de Roberto Herscher, que yo recomiendo muchísimo, ustedes pueden encontrar todas esas historias ahí. Y un poco también yo cito a un periodista de investigación pues, que yo admiro muchísimo, que es Ignacio Gómez, que él investigó mucho la mano de Chiquita, ha investigado mucho la mano de Chiquita aquí en Colombia, y él dice los crímenes de Chiquita llevan o completan ya casi un siglo de impunidad. Y creo que en ese libro podemos ver como esa perspectiva más desde Centroamérica, y nos sirve mucho para latinoamericanos como para entender nuestra propia historia. Total, total. No, pues Nicolás, muchísimas gracias por este espacio, por estar aquí con nosotros en Contracorriente, también por esa investigación.
se viene otro capítulo más adelante de Chiquita, creo que es el capítulo final, pero pues no quiero hablar mucho de eso, sino que me parece que está en proceso y llegará en su momento. Les queremos recordar que Vorágine es un medio de comunicación independiente enfocado en investigaciones sobre vulneración de derechos humanos y corrupción. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y a que nos sigan en todas nuestras redes, en Instagram y Twitter, estamos como @voragineco. Y también apóyennos, ustedes nos apoyan compartiendo este video, suscribiéndose a este canal y también a través de Baki y Patreon, entrando a www.voragine.co, ahí encuentran una pestaña que dice apóyanos. Ustedes nos pueden ayudar muchísimo, gracias a ustedes podemos hacer estas investigaciones, gracias a ustedes podemos hacer los viajes. Nicolás, muchísimas gracias por estar aquí. No, gracias a ti y gracias a la gente que nos ve. Bueno, muchas gracias y nos veremos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Chao.